Ahí estamos, en el nombre del Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy día de Santa Cena. Y voy a predicar sobre la promesa del Espíritu Santo. Y abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Están los tres evangelios sinópticos. Juan. Y luego tenemos Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Voy a hacer una breve introducción con respecto al libro de Hechos para que luego podamos desarrollar el mensaje de esta mañana, que va a tener una serie de mensajes, ¿verdad? Hilados uno con otros. El libro de Hechos documenta la historia de aquel explosivo inicio de la iglesia en Pentecostés, hasta el encarcelamiento en Roma de su más grande misionero, que fue Pablo. Durante 3 décadas la iglesia pasó de ser un pequeño grupo de creyentes reunidos en Jerusalén hasta abarcar miles de docenas de congregaciones en el mundo entero. Hechos describe cómo el Espíritu de Dios supervisó, controló y permitió la expansión de la iglesia. El libro de Hechos bien podría llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El libro de Hechos enseña mucho sobre el Espíritu Santo, a quienes nombra el libro de Hechos más de 50 veces. Él regenera, bautiza, llena y santifica a los creyentes. El Espíritu Santo se le ve eligiendo a misioneros y dirigiendo funciones. Eso es lo que mucha gente no tiene la comprensión total de lo que es la iglesia. La iglesia del Señor no es la parte visible. La iglesia del Señor es invisible. Y yo me decía, ¿cómo eso puede ser, pastor? Sí, porque si bien la iglesia de Dios está gobernada por hombres, creemos que Dios es aquel que establece esos hombres. Y yo me decía, ¿por qué? Porque justamente nosotros podemos ver por medio de los hechos de los apóstoles cómo eran apartados hombres y mujeres para la obra. Y era como que el Espíritu Santo ponía en el corazón de estos apóstoles luego de Pentecostés a que ellos aparten, por ejemplo, a Pablo y a Bernabé como apóstoles del Señor para encomendar la obra, para continuar la obra. También vemos cómo se encargaban los apóstoles de enseñar la palabra y de servir, pero la congregación había crecido. Entonces también por medio del Espíritu Santo eligieron varones de buen testimonio, diáconos en la iglesia, para que puedan encargarse de servir a la congregación, a las iglesias. Entonces vemos también cómo la iglesia es gobernada por medio del Espíritu Santo. Y hay muchas veces que nosotros también como líderes o como siervos tomamos decisiones. Y cuando tomamos decisiones que no tienen que ver con el Espíritu Santo, están los errores en cuanto a las decisiones que podemos tomar. Sin embargo, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, por eso decía, es demasiado importante para un hombre, para una mujer de Dios, un creyente, un cristiano, ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, al ser guiado por el Espíritu Santo, es como que la decisión que vas a ir tomando, si hay duda en tu corazón, entonces seguí orando, hasta que busques una persona, un consejero, alguien que te pueda orientar, guiar por medio de lo que Dios ya está poniendo en tu corazón. Pero es algo espiritual, sinceramente hablando, no es algo que así dedocráticamente. Incluso voy a contar, por ejemplo, el apartamiento de Marcos Beren, por ejemplo. Cuando él fue apartado auxiliar pastoral, nosotros ya éramos hermanos, amigos, vinimos trabajando aquí desde el inicio en la obra, aquí ya desde un grupo hogareño, ya con un formato de culto. Y en todo ese proceso, de que se inició ese proceso, se estuvo orando ya por él. Se estuvo orando, hasta que en un momento el pastor principal levanta el teléfono y me dice, vamos a orar seriamente este año por este varón. Amén, pastor. Y nos pusimos a orar, los pastores, las congregaciones, oramos. Y después llegó el momento y me dijo, este va a ser el tiempo, hablar con él, vamos a apartarle como auxiliares en la iglesia para que te ayuden a sostener la obra. Amén, pastor. Y esto a mí no me pareció nada extraño, ¿verdad? Porque es la manera con la manera que se maneja. Por ejemplo, hay un presbiterio en la iglesia central. Hay 4 pastores en ese presbiterio en la iglesia central. Empiezan a orar por una situación. 3 están a favor y 1 en contra.
no se hace nada, se deja así. Hasta que el Espíritu Santo pueda poner una común unidad entre los 4 pastores. Lo mismo aquí en la congregación. Nosotros con mi esposa oramos. Cuando hay situaciones difíciles con Marco, con Gaby, ponemos delante de Dios. Y no vamos a tomar ninguna decisión hasta que los 4 no estemos en conformidad. Y aún así, por ahí los 3 están, Marco, Gaby y Lore. Y yo no estoy de acuerdo, no se hace nada. Porque hay un pastor principal y después está el organigrama de la iglesia. Entonces, tanto yo me replanteo y entro en consenso con ellos, o al revés, porque puede pasar también eso. Pero ¿cómo va a pasar eso? No instándoles, vos sabés que tenés que hacer lo que yo te digo, porque si no haces lo que... No es así. No es así. Vamos a ir orando, dejando que el Espíritu tome el control en decisiones que debemos de tomar. Así es desde el área administrativa, así es desde los obreros, así es, mi querido, en todo aspecto de la iglesia. Siempre, en todo tiempo, tenemos el modelo de la iglesia. Por eso que es demasiado importante Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, también mencionado. Es demasiado importante. El Espíritu Santo es el que elige, es el que dirige su función y también el que da las funciones. El autor unánime de este libro que estamos mencionando es Lucas. También escribió el Evangelio de Lucas. Él fue compañero de viaje, amigo cercano de Pablo, quien escribió Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo nosotros afirmamos que escribió Lucas el libro de Hechos y también el Evangelio de Lucas? Bueno, los padres de la iglesia, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, dan fe de la autoría de Lucas sobre Hechos. También otros padres de la iglesia como Orígenes, Eusebio, Jerónimo también atribuyen a Lucas como el autor del libro de Hechos. ¿En qué fecha se escribió esto? ¿En qué fecha? Porque muchos dicen que solamente fue escrito la Biblia es escrita por hombres, y muchos argumentos así que escépticos que se levantan en contra de esto. Y esto tiene toda una historia, mi querido hermano. No es así nomás que esto es. Por eso yo les decía, y aquellos que son estudiantes de la escuela bíblica, decía, demasiados argumentos hay para nosotros también defender nuestra fe cristiana. La fecha entre los eruditos evangélicos, algunos dicen que Lucas escribió Hechos y sostienen que fue mientras Pablo estaba vivo, al final de su primer encarcelamiento. Eso dicen Hechos capítulo 28. Otros, entre la caída de Jerusalén, entre el 70 después de Cristo y entre la muerte de Lucas, alrededor del 85 después de Cristo. Entre esas hay 2 cuestiones acerca de la fecha exacta en cuanto a la escritura de este libro. ¿Con qué propósito se escribió este libro? El propósito principal de Lucas fue mostrar la difusión del cristianismo por medio del poder y la energía del Espíritu Santo a todo el mundo. Ese fue el propósito, de que mostrar al mundo, al cristianismo, el poder y la energía del Espíritu Santo. Esto es muy interesante porque aquí en Hechos termina un ciclo y empieza otro. La obra de la redención de Cristo ha terminado. Cristo ha resucitado y Él va a tener que ascender a los cielos. Ahí termina un ciclo. Ahora empieza el otro ciclo. La iglesia terrenal, la evangelización empieza aquí desde Hechos de los Apóstoles. Es muy importante esto, y ayer estoy estudiando también sistemáticamente y libro por libro la Biblia, y estoy estudiando Mateo. Estoy en el capítulo 13 de Mateo. Y ayer justamente en el capítulo 13 de Mateo menciona el escritor sobre las parábolas. Y las parábolas son ejemplos con los que Jesús hablaba. Y esos ejemplos, entendiendo esas parábolas, era para entender el presente, el pasado y el futuro. Y tenía una tabla de dispensaciones. Y explicaba por medio de esa tabla que compartiendo en el grupo de estudio, de dónde empieza la iglesia. Están desde el Adán, desde el huerto del Adán, después está el periodo de los profetas, la ley, hasta el periodo donde empieza la iglesia. ¿Dónde empieza la iglesia? Cuando Cristo asciende a los cielos. Y en esa tabla, para los alumnos van a ver ahí una cruz. Y ahí empieza el periodo de gracia, la dispensación de la gracia. Entonces vamos a decir, ¿en qué periodo estamos hoy, pastor? En el periodo de la gracia.
Y si vos me decís así, a punto del palo, con esto voy a seguir predicando y voy a pedir la comunicación de que me haga la tabla para que puedan mirar ustedes el próximo domingo. Y cuando vos mirás las dispensaciones, ¿dónde estamos, pastor? A punto así por el palo de que la iglesia del Señor sea arrebatada. Acá empieza todo ese periodo. Y ahí uno puede entender bíblicamente todo el proceso en el cual estamos viviendo. Lo que vivimos en el pasado, lo que se vivió en el pasado, lo que se vivió en el presente y lo que se está viviendo en el futuro, y después el cumplimiento de todo lo que está establecido en su palabra. Muy interesante, gente. Entonces, aquí empieza la iglesia. Hechos narra las etapas iniciales y las características de esa obra inconclusa. ¿Por qué digo inconclusa? Porque la obra todavía no la terminó el Señor. El Señor ahí asciende, después en Pentecostés baja, derrama su espíritu, le da poder a sus discípulos para que ellos tomen la responsabilidad y el compromiso de enseñar lo que ellos habían aprendido. Por eso que ahí todavía estaba inconclusa. Ahora, ellos tomaron esa posta, recibieron ese poder y empezaron la iglesia primitiva y del Señor en adelante, a seguir hasta el final. Cuando empieza el libro de Hechos, se realiza una importante transición. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, la obra de predicar, enseñar, Él lo hizo personalmente, mientras entrenaba a sus discípulos. Y este era el momento, acá en Hechos de los Apóstoles, era el momento de pasar esa responsabilidad a los apóstoles antes de ascender a los cielos. Los apóstoles de aquí en adelante serían responsables de enseñar a la iglesia las verdades de la fe. Humanamente, los apóstoles no estaban listos para esa tarea, no estaban preparados. Es como que decir, Dios te llama a fulano a la obra. ¿Por qué me va a llamar a mí? Yo no estoy preparado para hacer absolutamente nada. Pero por eso justamente te llama, porque si Él te llamó, Él te va a capacitar, te va a enseñar y va a poner en práctica de su presencia en vos. No se trata de lo que vos puedas hacer, se trata de lo que Dios puede hacer contigo. Eso es lo que nosotros debemos de entender, sí o sí. Es lo que Dios puede hacer con nosotros, no lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ellos no estaban listos para la tarea. Habían cosas que aún no comprendían. Su fe, la fe de los apóstoles, yo me miro, mi querido hermano, era débil. Evidenciaban con las frecuentes reprimendas del maestro hacia ellos. Es evidente que ellos mismos carecían de un entendimiento y de poder espiritual para cumplir el ministerio inconcluso de Jesús y evangelizar y edificar. Sin embargo, las últimas palabras para ellos, antes de la ascensión, el Señor Jesucristo reitera la promesa que el Espíritu le fortalecería a los apóstoles y aquellos recursos necesarios para terminar la obra inconclusa del Salvador. Ellos necesitaban un correcto mensaje, la manifestación del Espíritu, el poder, el misterio, la misión y el motivo para llevar a práctica lo que el Señor le había encomendado. Fíjate lo que dice tu Biblia, Hechos capítulo 1, 1 al 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Cuando dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En ese tratado, Lucas relató todo lo que él había visto, oído y escuchado de Cristo, acerca de los milagros, acerca de las sanidades, acerca de la salvación y acerca del mismo poder que obraba en él, que hacía que se transformasen hombres, liberaciones y todo lo que habla de la vida de Cristo. Ese fue el tratado, para que se pueda entender. ¿Por qué en ese tratado Lucas empieza a comentar esto? Porque ellos necesitaban de esa fe para ser fortalecidos espiritualmente.
les decía yo, las parábolas que dijo debían calificarles con verdades espirituales. Las enseñanzas que le impartió debían formularles entendimiento, comprensión en cuanto a lo que era la teología. Y la teología, el estudio de Dios. Jesús les reveló la verdad que necesitaban para llevar a cabo la obra. ¿Quiénes llevarían el mensaje de Cristo al mundo? Debían de saber, literalmente por medio de, no solamente de los hechos y de lo que ellos miraban, sino también de la experiencia. La oración de Pablo por los colosenses expresa de forma elocuente el anhelo que todos los creyentes sean maduros en el conocimiento. Porque esto era fundamental. La fe es no solamente conocer la palabra de Dios, sino conocer, aplicarla, obedecerla y también experimentarla. Entonces, eso es lo que le transmitía por medio de este tratado. ¿Cuál era la oración ferviente de Pablo hacia los colosenses? Está en Colosenses 1, 9 al 11. Si por ahí sos rápido puedes irte, y si no puedes anotar, y después yo te cito. Dice: por lo cual también nosotros desde el día en que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Vieron la oración poderosa de una forma elocuente de Pablo para que sean llenos de la voluntad, del conocimiento, de toda sabiduría e inteligencia espiritual? Porque la inteligencia espiritual no es como la inteligencia humana. El hombre natural no percibe las cosas que son el espíritu. Un hombre y una mujer puede ser alto, tener un alto coeficiente intelectual, pero la inteligencia espiritual es completamente distinta. Y yo me decía, ¿por qué, pastor, es distinta? Porque percibe las cosas que son del espíritu. No percibe solamente lo natural. Por eso que tiene un plus el hombre espiritual. Está por un lado la inteligencia humana natural, que es una gran bendición, pero por otro lado hay una inyección, un plus con la experiencia espiritual. ¿Por qué? Porque entiende el plano natural y entiende el plano espiritual. Por eso que cuando se gesta el don del discernimiento, por ejemplo, un hombre, una mujer creyentes, serio, seria, comprometido con las cosas de Dios, tiene el don del discernimiento espiritual. Entonces, ¿cómo aplica su don de discernimiento? Primeramente quitando el plano natural y después poniéndole lo espiritual. Entonces, ahí vos decís, tiene un plus. Sin embargo, si solamente tenés el coeficiente, el intelecto natural, solamente mirás eso desde una óptica, que es el plano natural. Por eso que es demasiado importante. Lo mismo. Uno intelectualmente puede ser una persona leída y puede leer completa la palabra de Dios y no causar un efecto en su vida, porque lo leyó, lo conoce, pero no lo experimentó, no lo lleva a la práctica. Sin embargo, un espiritual empieza a entender del que el conocimiento, empieza a entender de que a aplicarlo, empieza a transformar su vida, y hay un entendimiento y una revelación y una visitación divina, una luz que alumbra tu entendimiento para que vos puedas obedecer y aplicar la palabra de Dios. Por eso que es muy importante esta oración que hacía Pablo a los colosenses. La importancia es preparar a hombres para terminar la obra del Señor. El Señor estaba creando en ellos una enseñanza que más tarde, ¿saben cómo le llamó toda esta enseñanza que yo estoy diciendo? La doctrina de los apóstoles. Eso está en Hechos 2:42. La verdad organizada que estableció la iglesia. Ese es el modelo bíblico de la iglesia. Ese es el modelo bíblico. Continúo. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se le presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Ustedes saben que todo esto cronológico y sistemáticamente nosotros estamos predicando. ¿Se acuerdan de la Semana Santa que prediqué Camino a Maús? Bueno, esas fueron las apariciones de Cristo, que los mismos apóstoles lo vieron.
La tumba estuvo vacía, se le presentó a los 12 en Jerusalén. También relata la escritura en el capítulo, en 1 Corintios capítulo 15, 1 al 3, que se le apareció a 500 hombres. También se le apareció a Cefás, 500 hombres a la vez. También Tomás, primeramente ausente porque no creía, y luego Jesús se le presenta presente. También son pruebas indubitables que ellos vieron, registraron. Incluso Tomás se arrodilla, dice la escritura, y le dice: Señor mío y Dios mío. Y así otros acontecimientos. También ellos le trataban a Jesús como un forastero, hasta que después dice que abre el entendimiento de cada uno de ellos para que comprendiesen las escrituras. Y cuando parte el pan y empieza a orar, ahí ellos empiezan a decir: este está con nosotros. Y vos me decís: ¿por qué, pastor, no se le presentaba así bien ya él? Y ya sus ojos veían y estaban seguros que era Cristo. Porque ellos necesitaban ser desarrollados en la fe. El ser humano primeramente quiere ver para creer, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad que queremos primeramente ver y después creer? Pero sin embargo el Señor dijo: bienaventurado aquel que cree sin haberme visto. O sea que vos y yo y los que estamos reunidos aquí están siguiendo otra misión, somos más bienaventurados, porque no vemos, pero creemos. Pero sí hay algo que nadie puede negar: que su Espíritu está en vos y que obra en tu vida. Y vos me decís: ¿cómo, pastor, podés? Por la experiencia. Y yo te digo nomás, porque eso una vez contó mi pastor principal. Decía: ¿cómo yo sé, pastor, si yo soy una persona salva? Y le dijo: ¿cómo vivías antes? Y pastor, qué pucha, era mujeriego, chupaba todo el día, me iba a la disco, andaba de motel en motel. Desastre era, pastor. Y le digo: bueno, le dice su pastor, anda a hacer todo lo que hacía antes. No, pastor, yo no puedo hacer eso. Entonces sos salvo. Es práctico, gente. Es práctico. Y vos decís: ¿por qué no puede hacer lo mismo si antes buscaba, tenía los deseos, la carne? Porque hay algo dentro tuyo. Ya no podés ser la misma persona. Una vez que fuiste predicado por la palabra, y una vez que creíste en Cristo, aceptaste como tu Señor y Salvador, escuchaste, algo tocó en tu corazón y dijiste: estoy mal, no puedo vivir esta situación. Dios estuvo haciendo algo, su Espíritu en vos. Y eso, mi querido, es una experiencia personal que cada uno de nosotros tenemos. Y nadie puede negarlo. Muchos en el tormento, y yo entiendo, también en el quebranto, porque te quebranta el espíritu. Y hay veces que de repente estamos caminando sobre la cornisa, entre las cosas, entre las debilidades y entre afirmarnos en la fe. Muchos agarramos y de repente nos tiramos a la carne. Y ya no queremos saber nada de la iglesia ni nada. Y vos decís: ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el quebrantamiento actúa de dos maneras: o te acerca a Dios o te aparta de Dios. Y hay algunos que no pueden vivir quebrantados porque tienen que tomar una decisión. Y entonces toman la decisión que no es la correcta. Y yo me decía: ¿qué pasa con ellos, pastor? Y mira, sencillo, yo te voy a decir por mi experiencia también. Si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, el Señor te trae o por bendición o por titulación. Así nomás. Permite que te vayas para que después vengas bien reventadito. Así nomás hay gente. Así nomás. Y yo entendí en mi vida: prefiero nomás venir a Cristo en bendición. Eso siempre le digo a mi hija, le digo a mi esposa: prefiero arrepentirme y estar siempre en el camino del Señor. Nos queda otra, gente. Nos queda otra. Si por ahí estabas maquinando, pensando, nos queda otra. No hay opción. Una vez que Cristo entró en tu vida, está en tu corazón, no hay opción. Podés irte, podés pecar, podés tratar de hacer tu vida. Nunca vas a poder callar el espíritu que está en vos. Podés contristar su presencia, sí. Podés alejarte, sí. Pero en algún momento va a ser que vuelvas en sí y vuelvas a la casa de tu padre. Esa es la palabra. Eso dice con el hijo pródigo. Salió el hijo con la condición de hijo. No es que perdió su condición de ser hijo. No, malgastó toda la herencia de su papá y ustedes conocen toda la historia. Pero cuando volvió siendo hijo. Yo quiero hablar, mi querido, a un pueblo cristiano y dar por hecho de que cada uno de nosotros somos salvos por la gracia de Dios y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No quiero ni pensar en el impío y en el perdido, hermano, porque es mucha tristeza. En esa placa yo miraba, mi querido, el juicio final y la condenación. Y yo creo que si tan solamente una persona en sus cabales
Y sé que la fe no es de todo, pero en sus cabales puede mirar el concepto de la vida cristiana, conocer, como estamos hablando, históricamente, bíblicamente y por medio de la experiencia y el conocimiento, la vida cristiana y la fe cristiana. Si es un hombre o una mujer con debilidades, porque no estoy hablando con perfección, va a decir: necesito de Cristo. Porque créeme, mi querido hermanos, cuando miraba esa placa después de, como les decía, es una placa dispensacionalista, y mirás el reino mileniario y después mirás el juicio eterno y el castigo final, la condenación. Y el que está condenado, el único ser condenado que ya tiene para ser enjuiciado y irse al lago de fuego y el castigo eterno, es Satanás y todos sus ángeles. Él ya está condenado, no hay manera de zafar. Sin embargo, mis queridos, cada uno de nosotros compadecemos ante ese tribunal. Es inevitable, pero gracias a Dios por la sangre del Cordero, por nuestra fe puesta en nuestro Salvador y por nuestro abogado Cristo Jesús, tenemos acceso a los cielos. Estas revelaciones que yo le estoy hablando también es conocida teológicamente, y muchos de ustedes fueron alumnos míos y son alumnos míos y también acá de la escuela bíblica. Ustedes se van a acordar de la revelación general y la revelación específica. La revelación general es la naturaleza misma, Dios mismo por medio de su naturaleza en la creación. Al ver todo lo que nosotros miramos, nuestros ojos contemplan. Esa es la revelación general. Y la especial o específica es por medio de la obra de Cristo, de los milagros, de lo que estamos mencionando. Es una importancia, es de vital importancia, la revelación de Dios y de su palabra. Eso también es una revelación específica o especial, la cual también es una clase de revelación especial, como les decía. Dios milagrosamente guió a los autores de las Escrituras a escribir correctamente su mensaje para la humanidad, y al mismo tiempo usando los estilos, las personalidades de los autores humanos. Por eso que vos mirás, por ejemplo, los evangelios. Mirá cómo es Mateo, mirá cómo es Marcos, mirá cómo es Lucas y mirá cómo es Juan. Ambos en los evangelios tienen una óptica distinta, distintas personalidades, distintos caracteres, distintas maneras de ver, pero en sí la esencia es la misma. Los relatos prácticamente son las concordancias en las Escrituras. Por esa revelación específica y milagrosa, Dios guiando a estos autores a escribir correctamente el mensaje. Interesante la prédica, gente. Hechos 1, 4 al 8. Voy a leer primeramente al 5. Y estando juntos mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Y acá en el versículo 6 asciende. Fíjense, esto vamos a desarrollar. Si no me da el tiempo, esto continuamos la otra semana. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este es el mismo Jesús que había tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Después de recibir este mensaje, de presenciar la manifestación de Cristo resucitado, los apóstoles pudieron ser tentados en suponer que estaban listos para ministrar con sus propias fuerzas. Por eso les dijo el Señor a ellos: recibiréis poder. Ese es el peligro de un hombre, de una mujer de Dios.
de ministrar con sus propias fuerzas. Porque, vamos gente, carne somos. Y si nosotros ministramos con nuestra propia fuerza, vamos a ministrar carne también. Por eso le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Por eso que sí o sí, mi querido, tenemos que experimentar de la presencia y del poder de Dios en nuestras vidas. No hay manera de llevar la obra de Cristo sin recibir ese poder. Y vos me decís, pastor, pero yo no sé si recibí o no recibí ese poder. Yo no sé si recibí esa llenura, esa visitación del Espíritu. Yo no sé, pastor. Y presten atención, gente, porque esto no tiene que ver con un éxtasis espiritual o salir de un estado consciente, como muchos dicen. No, esto es Biblia. Yo les decía, el hecho de entender que está obrando el Espíritu en vos, convenciéndote de pecado, de justicia y juicio, es porque tenés la obra. Y la promesa es aquella que Dios hace por medio de ¿qué? De la gracia de Dios. En su multiforme gracia derrama los dones a su iglesia. Y vos me decís, ¿cuál, por ejemplo, pastor? Los dones de enseñar. Los dones, por ejemplo, la profe de niños. Hay profes, por ejemplo, que no conocen que por ahí tenía ese don. Estaba cerradito. Pero al enseñar, al reírse, al ver, al jugar, se va desarrollando ese don. Se va desarrollando y tiene paciencia y empieza a amar a los niños. Así también el servicio en la casa de Dios. Por ejemplo, el diácono, el ujier, lo que ustedes ven, ¿verdad? De repente decía, bueno, yo soy muy tímido para esto, para aquello. O también en las comunicaciones. Y también hay otros que dicen, yo tengo un llamado, pastor, a ser un ministro de Dios. Yo creo que Dios me llamó de chiquitito. Yo no sé por qué tan fácilmente me dio las capacidades de ser un músico, de adorar a Dios. Y díselo, entrégalo así directamente a trabajar a nivel eclesiástico, dando su voluntariado en la iglesia y su servicio afuera, ¿verdad? Con lo que Dios le ha dado, con su profesión, oficio. O otros también. Hoy en día hay demasiadas maneras de poder servir a Dios por medio de las imágenes, las redes y montones de aspectos. No tiene eso que ver con secularizar nada. No. Somos parte de este mundo. O sea, vivimos en este mundo. No somos parte del mundo, pero estamos en este mundo. Y todo avanza. No podemos quedarnos también nosotros. También avanzamos con la corriente del mundo, pero ajeno a lo que es el estilo de vida del mundo. Esa era la oración de que Jesús hacía por sus discípulos. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y esa es la oración que nosotros hacemos por la iglesia también. Así como Jesús oraba por sus discípulos, guárdanos del mal. Porque cada uno de nosotros trabajamos en entidades públicas, privadas, en funciones, estamos en contacto con gente creyente, no creyente. No podemos vivir, diríamos, excepto a lo que es este sistema. Y estamos también tentados y también probados y montones de cuestiones que ahí es importante desarrollar el poder de Cristo y de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que mantiene también nuestro testimonio, ese poder. ¿Se entiende, gente? Un punto importante es que toda la preparación y el entrenamiento que el conocimiento y la experiencia pueden traer son inútiles sin el poder apropiado. El poder tenía que acompañar con la verdad. Jesús le ordenó que esperasen la promesa del Padre. Esa promesa reiterada durante el ministerio terrenal, que le sería enviado el Espíritu Santo. Juan específicamente dice sobre esta promesa: toda tristeza se convertirá en gozo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? O sea, nosotros entendemos que en el mundo complicado del sistema y el pecado y la corriente de este mundo trae mucho dolor. Y si hablamos así seriamente, hay demasiada maldad en el mundo. Demasiada maldad hay. Uno quiere tomar la justicia por manos propias y vemos montones de gente, familias destrozadas, gente destrozada, matrimonios heridos, todo por seguir la corriente de este mundo, todo.
todo, incluso gente afectada emocionalmente, gente afectada hasta en sus cabales. Vemos como nunca antes en este mundo enfermedades, diríamos, emocionales, ansiedades extremas, depresión, vemos pánico, cuestiones así que, no sé, anteriormente había, yo cuando era chiquitito yo también sufría esas cuestiones, pero hoy en día es como que se liberó así y hay un descontrol total. Y eso decía un historiador conocido, ¿verdad? Cuando te hablo yo 15 años atrás, él decía, la enfermedad que tomó Europa y va a llegar a Latinoamérica en poco tiempo, decía este historiador, es la depresión. Y anteriormente nosotros tomábamos nomás así a la ligera. Yo me acuerdo que era profesor de sanidad interior y me capacitaba en esa área. Y el material que nosotros tenemos en sanidad interior está relatado hace 15 años por atrás. Y ahí, por ejemplo, dan un inicio de suicidio de 3.000 por día. Te hablo yo 15 años atrás. 3.000 por día. Y esa estadística era en el mundo entero. Específica y puntualmente en Europa. Europa le dio la espalda a Dios. Iglesias se cierran. Es un mundo sin sentido, Europa. Y todo eso viene. Y el pueblo evangélico, ¿saben qué pasa? Debe de ser reevangelizado. ¿Y quiénes reevangelizan al pueblo evangélico en todo, en Europa y también en los Estados Unidos? Los latinoamericanos. Anteriormente ellos venían acá a evangelizar. Ahora nosotros tenemos que ir allá a reevangelizar. Imagínense lo que es. Pero nosotros no podemos negar, también estamos siendo afectados. Quien más, quien menos, sufrimos o estamos con inestabilidades emocionales, como nunca antes. Hombres y mujeres, bajoneados por esto, por aquello. Y es como que te da luego a un tema extremo y te altera todo. Y yo entiendo, porque yo convivo muchas veces con eso. Entiendo. Por eso que decía él, que toda tristeza se convertirá en gozo cuando haya venido sobre nosotros su Espíritu. La promesa de Dios se cumpliría exactamente 10 días después del día de Pentecostés. Ellos, cuando le dijo permanezcan en Jerusalén, ¿qué ellos hicieron? Lo que nosotros estamos diciendo al inicio, buscando de Dios. Oraba uno, oraba otro, era una vigilia de oración. Ahora oraba Pedro, ahora oraba Juan, oraba Levi y oraban. Y no solamente estaban los 12, estaban 120 hombres. Entre ellos yo creo que muchos de ellos 10 días, bueno, va a venir el maestro, vamos a meter. Después oramos, no, voy con el maestro. Había comprado un poquitito, un sándwich milanesa allá enfrente y vivía así, muchachos. Después otro venía y decía, bueno, justo juega Olimpia Cerro, yo voy a mirar un poco el partido, después vengo otra. Y así eran, iban, venían. Pero estaban los fieles del Señor en esos 10 días, buscando la presencia de Dios. Por eso que también, gente, a que ustedes no quieran creer, los retiros espirituales son fundamentales para la vida del creyente. Los retiros, los campamentos son fundamentales. Yo me decís, ¿por qué? Porque vos te apartás. Entras en un sistema donde vos estás con los hermanos de la fe, se habla la palabra de Dios, se adora a Dios y vos salís de todo lo que implica que estés desconectado. Por eso nosotros pedímoslo. Cuestión así, hablarle a tu esposa, es un momento espiritual. Por ejemplo, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres. Por eso hacemos retiro hombres y mujeres, porque empezamos a buscar esto. Y cuando uno recibe esto, ya no sale de esa misma manera. Imagínate estos hombres, 10 días tuvieron. Nosotros 1 día, 2 días transformados salimos. Bueno, transformadas salen las mujeres, nosotros salimos hombres de verdad. Y este año vamos, por eso es que la iglesia necesita de estos tiempos. Y este año sí o sí, mi querido, vamos a hacerlo, esos tiempos de hombres y mujeres donde vamos a buscar esta presencia. Y te aseguro, mi querido, que cuando vayas, mujer o hombre, ya lo vas a hacer con el entendimiento, para ser lleno y buscar ese poder que transforma. Amén, gente. Entonces, esa es una promesa. El Señor, por ejemplo, cuando les capacitaba y entrenaba, eso dice en Mateo capítulo 10, dice, cuando Jesús le envió de un viaje a la predicación, le afirmó, no sois vosotros los que habláis,
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. No te preocupes, el Espíritu habla por vos. Juan 14:17 dice: Jesús le comentó a los apóstoles: el Espíritu a la verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Es una promesa. El Espíritu a la verdad mora en vosotros y está en vosotros. Decirle que está a tu lado: el Espíritu está en vos. Y decí vos mismo: y está en mí. El Espíritu está en vos y está en mí. Amén. ¿Cuántos creen? Gloria a Dios, gloria a Dios. La presencia, guía, el poder del Espíritu eran absolutamente especiales para los apóstoles. Esto era para que ellos fuesen eficaces en continuar la obra inconclusa del Señor. Ellos ya habían experimentado la salvación, la orientación, la enseñanza y el poder milagroso del Señor. Les prometió: recibiréis poder. Era lo que necesitarían para ministrar después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. El poder, cuando se refiere al poder, es el dunami, donde deriva la palabra dinamita. Yo le miro a los hermanos, acá ustedes, y esto cuando estaba escribiendo decía: mis hermanos tienen el poder, mis hermanos tienen la dinamita espiritual. O sea, vos sos portador de esa dinamita espiritual. No te enfoques en tu debilidad, enfócate en lo que Dios tiene con vos, porque esa debilidad va a pasar. Si tenés el poder de Dios, la dinamita espiritual, sos una explosión. Sos una explosión. Te hablo espiritual. ¿Cuánto más vas a vencer el pecado? ¿Cuánto más vas a vencer la debilidad? No vos, sino Cristo en vos. Todos los creyentes, todos los que dicen ser llamados cristianos, todos ustedes, nosotros la iglesia del Señor, tenemos esa dinamita espiritual. Y vos me decís: ¿cuál es? ¿Cómo se administra esto, pastor? Con el uso de los dones, el servicio, el compañerismo y el testimonio. El compañerismo, la amistad, el poder mirarte a los ojos con el hermano o la hermana, saludarle, el bendecir, el ser parte de una comunidad de fe, el servicio, servirle a los necesitados. Deben de experimentar ese poder en nuestras vidas. Sí, también nosotros podemos contritar el Espíritu Santo y apagarlo. Y vos me decís: ¿cómo, pastor? Por medio del pecado. Por eso es que debemos de buscar siempre, continuamente, estar llenos de su Espíritu y controlados. El resultado de ser lleno de su Espíritu expresa la oración de Pablo en Efesios 3, 16 al 20. Esto solamente anotan porque ya voy terminando. Fíjense: que Dios os dé, conforme a sus riquezas en su gloria, ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y que mucho más sobreabunde de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en vosotros. Qué tremendo, hermanos. Por eso le decía el Señor a ellos: con ese poder ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso le decía, en lugar de especular, porque ellos también como nosotros especulábamos, cuál iba a ser el tiempo en que restaure nuevamente a Israel, sino lo que le estaba diciendo: miren, no entren en especulaciones inútiles sobre el tiempo, sobre la venida del reino. Los apóstoles debían de centrarse en el trabajo que ellos iban a tener. No te vayas a preocupar por otras cuestiones periféricas. Centrate en que hay mucho por hacer. En el trabajo, afirmate, no te vayas a ir por el costado, andate por el frente. Testigos son aquellos que ven algo y lo cuentan a otros. Y esto decía un teólogo en el cual estaba mirando. Él decía que una vez él presenció un intento de homicidio y lo llamaron a testificar en la corte porque él tenía que ser testigo de ese homicidio. Y cuando testifiqué, decía en la corte, quisieron saber 3 aspectos. ¿Saben cuáles eran esos aspectos? Que vi, oí y sentí. Entonces este teólogo que presenció ese asesinato compareció en la corte
siendo testigo de ese asesinato, y le preguntan lo que vio, lo que oyó y lo que sintió. Y este hombre se acordó de 1 Juan 1:2, que dice el apóstol: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestros ojos ven, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso testificamos y anunciamos. Por eso les decían: serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pedro también señala en 2 Pedro 1:16: vieron sus propios ojos su majestad. Fue el objetivo principal cuando vino el poder del Espíritu en la iglesia primitiva, eficaz, que las palabras de los apóstoles trastornaban el mundo entero. Eso también está en Hechos 17:6. Conclusión. El Señor estaba a punto de partir al cielo a fin de regresar a su antigua gloria. Estaba a punto de partir y iba a volver a la gloria del Padre. Y fíjense algo que me llamó poderosamente la atención en Juan 17, 1 al 5. Cuando Jesús ora por sus discípulos, Él les dice, Él hablaba de esta promesa. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se despoja de esa gloria, viene a su ministerio terrenal, Él volvía a esa gloria. Esto, antes de relatar Hechos de los Apóstoles y que Él ascienda, Él ya hablaba como promesa a sus discípulos. Él les reunía y le dijo: muchachos, quiero orar por ustedes. Y Él anunciaba estas palabras, anunciaba. Y este era el cumplimiento de esas palabras. Porque luego de esto, ahí puedes ver, asciende a los cielos, Él alzando y le recibió una nube y ocultó de sus ojos. Jesús en su glorioso cuerpo resucitado dejó el mundo por el reino del cielo a fin de ocupar un lugar al trono de la diestra de Dios. Los discípulos se quedaban con los ojos puestos en el cielo, mientras tanto Él iba. Para su mayor consternación, se pusieron junto a ellos ángeles, descritos con 2 varones con vestiduras blancas. Los dos afirmaban y confirman como verídica la promesa del regreso. Eso dice en Juan 8:17. Por eso es que así como ellos vieron, sus ojos vieron al Maestro ascender a los cielos, así también ellos verán descender de los cielos. Los ángeles resultaron que este era el mismo Jesús que los apóstoles lo habían visto ascender, y iba a volver un día como lo había visto ir al cielo, y regresará con su cuerpo glorificado en las nubes, exactamente como en la ascensión. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero todos deben de vivir en esa anticipación de que Él podría ser durante su propia vida. La verdad es que Cristo regresará y brinda un poderoso motivo para nosotros adorarlo y servirlo. Pablo describe: es necesario que todos nosotros compadezcamos ante un tribunal para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Apocalipsis 22:12 dice: el Señor Jesucristo declaró: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Los creyentes deben de vivir fielmente a Cristo, servir, ser una luz de su inminente regreso. Apocalipsis 16:15 advirtió: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Por qué dice vengo como un ladrón? Porque ningún ladrón te va a avisar: fulano, voy a venir esta noche a robarte todo lo que vos tenés. Viene inesperadamente. Probablemente viene en la oscuridad,
probablemente en una hora donde nadie está, nadie sabe. Entonces así dice que vendrá el Señor como ladrón en la noche. Bienaventurado el que ora y vela esperando ante ese regreso y que guarda sus ropas. No tiene que ver con guardar tu ropa en tu placar, que las ropas son las vestiduras blancas. Es el acto, el hecho de la pureza, la transparencia, el hecho de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura, de tener ese tesoro dentro tuyo que es en tu corazón Cristo. Que estés velando, orando, atento, que estés con esas lámparas encendidas. No ser insensato o insensata que dijeron nunca va a venir, sin embargo un día vino. A eso se está refiriendo la palabra del Señor, para que no ande desnudo y tenga vergüenza. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Ellos estaban desnudos, andaban por el Edén. Cuando ellos pecan, ¿qué tuvieron? Vergüenza. ¿Y qué hicieron? Cosieron telas para taparse, hojas para taparse. ¿De qué? De su desnudez. De su desnudez. Entonces, por eso te advierte el Señor. No seas insensato, insensata. Los tiempos tiene la palabra de Dios. Y lo que Dios nos pide a nosotros es que dependamos del día a día, que velemos, que oremos y busquemos su llenura. La promesa está puesta sobre cada uno de nosotros. El poder de Dios está en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer? Activar ese poder en una búsqueda sincera, genuina y verdadera hacia su presencia y su espíritu. Amén, hermanos. Pida a los hermanos de la cena al Señor que puedan pasar. Mientras el pueblo, quiero pedir solamente en 5 minutos nos retiramos, que pueda entrar a cuentas con Dios. Si puedes arrodillarte en tu lugar antes de consumir la cena del Señor, te agradecería en reverencia al Señor, en poner delante del Señor nuestro pecado, pedir perdón. También si los matrimonios, si hay matrimonio por ahí que hay enojos, si hay algún rencor en tu corazón hacia alguien, no consuma la cena del Señor sin pedirle perdón a Dios. Saná tu corazón con aquellos que por ahí te hicieron daño, algunos que levantaron calumnias, maledicencias hacia tu persona, que quisieron tocar tu testimonio. Yo no sé, yo estoy diciendo nada más lo que me viene a la mente, pero es importante sanar el corazón. Si por ahí te peleaste con tu esposo, con tu esposa, le dijiste cosas que pudieron haber dañado, afectado sus emociones con algún hermano o hermana, este es el momento de entrar a cuentas con el Señor. Quiero dejarte de tiempo para que puedas reflexionar, meditar, y en 2 minutitos consumimos la cena del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
venció la muerte. Aleluya. Con poder. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa la muerte del Señor, o anunciáis hasta que Él venga. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, bendigo estos elementos de Santa Cena. Señor, bendigo el pan, símbolo de tu cuerpo partido. Tu sangre, símbolo, Señor, este vino, símbolo de tu sangre, que al impregnar estos elementos y al consumir, produzcan un efecto de bendición, de provecho espiritual para nuestro cuerpo, de fortaleza y defensa. Como ministro del Señor apartado, bendigo, Señor, estos elementos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden hacerlo, pueden tomar la cena del Señor ordenadamente y luego compartimos en nuestros lugares, adoramos, le doy la bendición y nos retiramos. Donde vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy. Él mandó al Consolador, Divino Espíritu, perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Uy, aleluya. Qué lindo tiempo. Señor, te entregamos nuestras vidas. Gracias por este hermoso domingo, Señor. Tan espiritual que hemos vivido en estas 2 horas, Señor, de comunión, de comunicación contigo, Señor. Como decía al comienzo de la reunión, no es un día más, es un día muy especial, Señor, donde nuestras almas, Señor, salen cargadas, llenas de tu Espíritu, Señor. Y nada más y nada menos que también, Señor, consumiendo este mandato, que es la cena del Señor y compartiendo con los hermanos. Señor, oro, Padre, para que mis hermanos y hermanas presentes y también los que siguieron nuestra misión puedan empezar, Señor, una semana de bendición. Podamos, Señor, empezar ya desde hoy con el pie derecho, como se dice, Señor, bendecidos, agarrados fuertemente de ti. Que en esta semana experimentemos, Señor, cosas que no experimentamos en días anteriores. Que sea algo especial, que sea un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, Señor. Así como terminaba el ciclo de Jesús en la vida terrenal y ascendía a los cielos, y los apóstoles tenían que tomar esa misión de predicar, evangelizar y de constituir la iglesia del Señor hasta estos días.
así también nosotros, Señor, empecemos un ciclo nuevo en nuestra vida espiritual, Señor. Que esta sea una semana de mucha bendición y que desde aquí hasta el final, Señor, prosigamos la carrera agarrados fuertemente de ti, Señor. Bendigo a este pueblo, Señor, y te doy gracias. Que la bendición de Dios, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos y de la familia espiritual de la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, que disfruten de este hermoso domingo, y los que quieren oración pueden pasar.